para esta conversación tan bonita. Muchísimas gracias por estar. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias. Preocupadas por las inundaciones. Sí, También. está complicado todo. La situación está compleja de todas maneras. Ministra, un gusto tenerle aquí. Antonia Orellana se hace presente aquí en TVR. Y bueno, lo hablábamos un poquito, la violencia de género ha sido algo que, cierto, históricamente no hemos tenido tanto avance, cierto, hay algunas cosas que todavía continúan en tramitación en el Senado. Hablemos un poquito de todo ese contexto. Sí, ahí yo igual matizo un poco. ¿Por qué? Porque probablemente quienes tenemos menos de 40 años sentimos que no ha habido mucho avance. Pero la verdad es que si miramos a la perspectiva hacia mujeres mayores y les preguntamos a las mujeres mayores, por ejemplo, respecto a mi abuela, yo he tenido posibilidades de decidir, hacer, pensar cosas que antes eran... Estudiar, trabajar en cosas que quisiera hacer, que no eran posibles antes. Y también denunciar, porque antes no se podía. Recordemos que recién en los años 90 la violencia intrafamiliar es delito. Luego, el 2010, avanzamos hacia la ley de femicidio, bajo la gestión de en ese momento, Cernam, Laura Albornoz. Después, durante la gestión de la ministra Pascual, se avanza con las 3 causales, pero también durante el gobierno anterior se avanza con la ley Gabriela. Entonces, hemos ido teniendo avances, lo que pasa es que falta mucho. Partimos de súper atrás. Claro. Pero ha habido avances. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? En primer lugar, desde los años 90, desde que volvió la democracia, Chile avanzó en muchas normativas, muchas leyes, pero no necesariamente dialogan entre ellas. Por ejemplo, muy práctico, hace 2 años, desde el 2020, tenemos la ley de monitoreo telemático, que son las tobilleras para los agresores, y tenemos la ley Gabriela, que incluyó a la violencia en el pololeo dentro del femicidio. Por eso nos dicen, aumentaron desde el 2020, ojo, porque ahora contamos más. Claro, aumentó la información. Sí, aumentó la información, antes a esas mujeres no las contábamos. Pero bueno, se tramitaron estas 2 leyes en paralelo. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora estamos teniendo que tramitar de nuevo, meter el pololeo dentro del monitoreo telemático. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando avanzamos por goteo, como ha sido gracias a la lucha de muchas parlamentarias, dirigentes y más, pero hemos ido avanzando por parcela. Digamos, entonces lo que estamos proponiendo ahora en la ley integral es juntar, para que en esos espacios que quedan entre las leyes no perdamos ninguna mujer, no se generen dudas respecto a cómo se sigue con la denuncia, no haya vacíos de interpretación para los tribunales. Entonces, estamos tramitando la ley integral para eso, para tener un sistema de gestión integral de la información respecto a violencia. Lo conversábamos fuera de cámara. Actualmente es muy difícil. Nos demoramos varias horas cuando hay un hecho urgente para poder saber si había denuncias previas, es decir, si hay un riesgo mayor, si el agresor es un agresor frecuente y por lo tanto es un tipo mucho más peligroso que no necesita cautelar y necesita preventiva, por ejemplo, y en eso nos demoramos mucho. Y también nos falta una mirada que está en los municipios y está en los servicios de salud. Entonces, eso para nosotros es muy importante, avanzar en juntar información. ¿Por qué? Porque si no, las mujeres tienen que además contar 6 o 7 veces lo que les pasó. Para que recién sea tomado en consideración. Y entonces, evidentemente, desisten. Y en tercer lugar, otra cosa que estamos haciendo en la ley integral, y también lo que estábamos comentando fuera de cámara, es incorporar a niños y niñas y adolescentes como víctimas. Esto por varios motivos. Primero, porque actualmente muchas niñas sufren violencia en el pololeo, pero nosotras no las podemos representar porque son menores de edad. Como nuestro Servicio Nacional de la Mujer, que atiende 60.000 mujeres al año respecto a violencia, no puede hacerlo respecto a menores de edad. De repente, y cuando está por cumplir 18, ya puede, ¿no? Hacemos alguna y hay un muñequeo, pero no podemos por ley. Y entonces nosotras gastamos mucho tiempo y recursos en decirle a las chicas más jóvenes, no aguanten, denuncien, pero actualmente tenemos ese vacío, porque Mejor Niñez, que es el servicio de representación jurídica y protección a la infancia y adolescencia, tampoco ve violencia de género. Entonces tenemos por decirlo en simple, tenemos a las cabras un poco botadas.
respecto a esto. Segundo, porque, perdón, solo para terminar la idea de los niños, lo comentábamos también, queremos dejar muy claro que un agresor no es un buen padre y que pone en riesgo a sus hijos, los somete a un sufrimiento muy grande que tiene efectos durante toda su vida. Y por lo tanto eso debiera ser considerado por los tribunales, y queremos terminar un poco con esta duplicidad en que un tribunal le dice al mismo tiempo a una mujer: usted está en un grave riesgo, le voy a poner medidas de protección, pero al mismo tiempo no está en tan grave riesgo, así que tiene que ver a su agresor una vez a la semana. Para que vean los hijos, ¿no? Claro. Eso no tiene sentido, y no tiene sentido tampoco de la perspectiva de los derechos de los niños. O sea, ¿están bien con alguien que es violento? ¿Podemos separar esos ámbitos? Y la propuesta no es, ojo, privar ante cualquier denuncia a los padres del derecho a visita, ojo, sino que hecha una denuncia, primero veamos la denuncia por violencia y después conversamos respecto a los regímenes de visita y eso, pero primero lo urgente, claro. Porque ahí lamentablemente tenemos un 9% de los femicidios concretados anualmente que se cometen durante régimen de visita, y otros muchos hechos graves que en los que se aprovecha ese espacio de interacción para agredir a personas de la familia, para volver a revictimizar a la madre y así. Y también para atender a los niños hoy, antes de que los problemas que puede causarles el haber sido víctimas de la violencia contra sus madres se extiendan por toda su vida. Ministra, bueno, el ministerio es lleva muy poquito tiempo, ¿no? 4, 5, 6 años, ¿verdad? Pasó de ser Servicio Nacional de la Mujer a este ministerio. Por ahí hubieron propuestas en las presidenciales de quitarlo o separarlo o unirlo con otro. En general, para la gente en sus casas, ministra, ¿qué tan importante es la existencia, ¿no? y el trabajo del Ministerio de la Mujer y Identidad de Género hoy en nuestro país? Mira, lo puedo explicar en cosas concretas. Primero, el CERNAM. El CERNAM se funda el año 90. Y empieza a instalarse. En los años 90 el CERNAM tenía que perseguir casi a los municipios para que quisieran tener un centro de la mujer. Hoy día ellos nos persiguen a nosotros. ¿Por qué? Porque gracias al trabajo de tantas generaciones las mujeres exigen tener servicios específicos, claro, para sus necesidades. Entonces tenemos el CERNAM, que atiende atención, prevención y reparación en violencia. Hemos aumentado el presupuesto un 8,7% porque nos falta llegar a todo el país. Tenemos solamente 3 centros de atención en violencia sexual, un delito que cada vez se denuncia más también, claro, gracias, exacto, al trabajo que se ha hecho por años. Esto no es algo de nuestro gobierno, se ha hecho por mucho tiempo, y pasar del secreto familiar o del mejor no le cuentes a nadie a denuncia, y vamos a buscar reparación. Vamos a avanzar a 5 regiones ahora. ¿Y qué hace el ministerio? La tarea del ministerio, aparte de administrar todo este servicio que trabaja en prevención, atención de la violencia y en autonomía económica de las mujeres, eso es muy importante, claro, porque es la mejor forma de prevención, pero también porque es un problema de desarrollo del país. Chile, pese a tener otro índice de mayor desarrollo respecto a algunos vecinos, está súper atrás en inserción laboral femenina, súper atrás. Y retrocedimos más en pandemia. Entonces, autonomía económica. Y el ministerio lo que hace es mirar todo el Estado y promover cambios a través de los planes de igualdad que nosotras nos sentamos. Por ejemplo, con el Servicio Metropolitano de Salud, y le decimos: ¿por qué atiende tan pocas mujeres? ¿Por qué están atrás en la lista de espera? ¿Qué es lo que pasa acá? Y eso es el llamado enfoque de género, que, claro, se demoniza tanto. Eso nos permitió, por ejemplo, que el año pasado nos sentamos con el Ministerio de Agricultura, nos sentamos con su Comisión Nacional de Riego, que entrega fondos a los pequeños campesinos y agricultores, que son la mayoría del campo chileno, y les preguntamos por qué, si en el campo hay la mitad de mujeres como en todos lados, solamente un 14% de los fondos tenían una beneficiaria mujer. Y eso nos permitió identificar que, por ejemplo, en un concurso público, como es el Concurso Nacional de Riego, a las mujeres las estábamos sacando por secretaría. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos era ser dueña del predio para poder postular. Y la mayoría de las mujeres no son dueñas ni en la ciudad ni en el campo, son arrendatarias. Entonces, ¿qué hicimos? Para explicar un poco cómo significa eso, la aplicación de la perspectiva de género, promovimos que se cambiara la postulación, y entonces pasamos en un año
abriendo las posibilidades de un 14% de entrega de riego, fondos de riego, es decir, una cosa súper básica, que son las planchas, las mangueras, los colectores, el riego por goteo, ese tipo de cosas, que son súper importantes, sobre todo en escenario de sequía. Pasamos de un 14 a un 44% de mujeres, sin cambiar ninguna ley. ¿Por qué? Porque el trabajo nuestro es sentarnos, mirar, preguntar básicamente dónde están las mujeres aquí y por qué no están, si es que no están, y promover que eso se modifique. Ese es el trabajo que hace el Ministerio de la Mujer, lo hacemos a nivel nacional, entonces, con todos los servicios públicos. Nuestras Ceremis lo hacen a nivel regional, con los gobiernos regionales, con los municipios. Eso ha podido hacer que se vayan instalando cada vez más oficinas de la mujer, que son autónomas porque son de los municipios, pero también son importantes porque en la mayoría del país es el municipio la primera puerta que toca a alguien cuando quiere saber algo. Y eso permitió que vayamos ahí, en el fondo, eliminando brechas. Brechas que, claro, uno puede decir, pero 14% en fondos de riego. Pero eso se traduce, por ejemplo, yo estuve hace poquito en Puerto Saavedra, y muchas mujeres campesinas que nunca habían recibido ayuda en toda su vida, porque no eran las dueñas del terreno, pudieron tener por primera vez un apoyo. ¿Cuál era el feedback que le entregaban? No, ya estaban felices. Y además les contamos que estamos tramitando la ley para cambiar la sociedad conyugal. Para que no le nos decían, no quiero pedirle permiso a nadie para hacer cambios en mi terreno. Eso igualmente no deja de ser impactante, que hasta el día de hoy tengamos que de cierta manera pedir permiso al cónyuge, ¿cierto?, al marido, para poder optar a fondos. Así es, y eso es la razón por la que muchas veces nos preguntamos por qué, si soy soltera, me piden papeles extra por ser mujer. Bueno, es porque la sociedad conyugal lo que hace es que genera una sociedad, ¿cierto?, un grupo entre los dos cónyuges, pero le entrega la jefatura legal de esta al hombre. Entonces eso es incompatible, primero, con cualquier principio de igualdad. Absolutamente. Y segundo, por ejemplo, nos deja la cola con matrimonio igualitario. Porque ahí pueden ser dos hombres perfectamente, y o dos mujeres. O dos mujeres y quien, entonces, estamos actualizándolo, pero ¿por qué? Principalmente porque hay muchas, y esto hay que explicarlo súper bien, porque en Chile tenemos la creencia de que el patrimonio reservado, que es ese espacio que se nos pasa en la sociedad conyugal, protege a las mujeres, pero la verdad es que solo protege a las de mayores recursos. ¿Y qué tenemos? Que a mí me preguntan, ¿la gente se casa todavía? Sí, se casa todavía. Y la mayoría de quienes se casan por sociedad conyugal, que son es como la opción por defecto. Claro, es decir, si tú no eliges una activamente que hay con sociedad conyugal, la mayoría de las personas que se casan bajo sociedad conyugal son personas pobres y personas del campo. Y por lo tanto, ¿en qué se traduce eso? En que mujeres quedan en la desprotección, porque no pueden decidir respecto a las cosas que se compran en conjunto. No pueden decidir respecto a poder buscar un crédito, tienen que pedir permiso. Si abren cuentas para los hijos en común, tienen que pedir permiso. Y por lo tanto, lo que estamos buscando es no eliminar la sociedad conyugal ni desproteger, sino generar coadministración. Es decir, que pueda administrar cualquiera de los dos y que haya cosas para las cuales se requiera el permiso de los dos. Como por ejemplo, vender una casa o vender un bien relevante como el auto. Muchas familias lo único que tienen, porque arriendan, es el auto. Y por lo tanto, ese es su patrimonio. Que solo se puede vender si están de acuerdo los dos es muy importante. Claro. Porque permite que en cualquier situación, porque a nadie le importan las reglas de sociedad conyugal hasta que hay que ocuparlas para administrar. Cuando se separa la pareja, claro. Así es. Y en eso estamos teniendo especial preocupación con las viviendas sociales. ¿Por qué? Porque el 70% de los subsidios habitacionales se entregan a las mujeres. Ya. Y además, la mayoría del ahorro familiar lo hacen las mujeres. Las mujeres de sus ingresos le entregan el 80% de sus ingresos a su familia, al día a día. Solamente ahorran para ellas un 20%, si es que. Ya, entonces, ellas, además de adjudicarse más los subsidios, le ponen más al fondo. Claro. Y se daba el sinsentido de que luego esa casa pasaba a ser propiedad familiar, por lo tanto, y el hombre tiene el control bajo la sociedad conyugal, claro. Y
el control jurídico de esto, por ejemplo, arrendarla. Le pertenecía, digamos, al hombre. Entonces estamos buscando todos esos espacios de protección, pero con un régimen de igualdad entre ambos. Ministra, bueno, con respecto a este tema y en la igualdad en el trabajo también, ¿no? ¿Cómo lo ve usted bajo la mirada del Ministerio? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Estamos dando más plazas para mujeres o las mismas cantidades? ¿Se puede llegar a altos cargos siendo mujer hoy? ¿Cómo lo ve el Ministerio hoy día a lo largo de estos tantos años, 5 o 6 años que ha estado trabajando? Se puede, pero es bien difícil. Esa es la verdad. Antes no se podía. No, antes estaba... Ahora se puede, pero es muy difícil. Pero más que eso, hay un dicho de la gran sufragista chilena Elena Caffarena, que fue una de las que consiguió el voto para las mujeres, que ella decía que en el fondo a las líderes mujeres a las líderes feministas se las debe medir no por cuán lejos llegan ellas solas para arriba, sino por cuántas puertas abren. Y en ese sentido el foco del Ministerio no está en que 1, 2 o 3 vayan a poder llegar bien arriba, sino que podamos tener condiciones parejas para todas. Y en ese sentido, ¿qué tenemos? Como lo decía antes, Chile está muy atrasado en inserción laboral. Yeah. ¿Y eso por qué? ¿Qué nos dice la Encuesta Nacional de Empleo, la CACEN y también las mujeres en terreno? Yo quiero trabajar, pero no puedo, porque no tengo qué hacer con los niños o con los abuelos, que los cuido yo. Y eso en las encuestas se ve como responsabilidades familiares permanentes. Entonces, primero, constatar que asumimos el gobierno con un retroceso histórico producto de la pandemia, digamos. Es algo que pasó en todo el mundo. Claro. Una década de retroceso, es decir, volvimos a los niveles de empleo femenino del 2011. Retrocedimos una década en inserción laboral femenina durante la pandemia. ¿Por qué? Porque precisamente se cerraron los colegios. Los abuelos y abuelas que suelen ser los que ayudan, ¿cierto? Claro, o las familias. La red de apoyo. La red de apoyo, estaba cada uno en su casa. E incluso dentro de la casa, para quienes tuvieron el privilegio de poder tener teletrabajo, porque no todos los trabajos son teletrabajables, la distribución no fue equitativa, pues. Hay un estudio Comunidad Mujer sobre los compañeros 0 horas dedicadas a las tareas, a las labores del hogar, la casa, que no son menores, aun cuando estaban los dos encerrados. Entonces, ¿qué causó eso? Que muchas mujeres salieran. Y eso es muy difícil, porque lo que nos muestran los datos es que los trabajos más difíciles de recuperar no son los de alguien que le despidieron por necesidades de la empresa o algo. Los empleos más difíciles de recuperar son de las que ya dijeron, ya sabéis que yo me voy a dedicar a la casa, porque también tiene sus cosas. Y tiene la cercanía, claro, tiene otra rutina. Entonces, volver al empleo formal después de eso a veces puede demorar 7 años. Entonces, primero, el año pasado lanzamos el plan de recuperación económica Chile Apoya, que traía componentes para las mujeres, como el subsidio Protege, que gracias a que ya se está terminando por fin el COVID y la alerta sanitaria, ya se va a terminar el subsidio Protege, que permitía que las mujeres que no tienen derechos a la cuna porque trabajan en una empresa más chica tuvieran un apoyo para poder pagarla. Tuvimos incentivos a la contratación de mujeres y a las pymes lideradas por mujeres, porque sabemos que las pymes que lideran mujeres suelen contratar además otras mujeres. Sí, claro. Y también planes en todo el área. Por eso es importante cuando hablamos del rol del Ministerio de la Mujer que mira todo. Por ejemplo, el plan de emergencia habitacional de vivienda. Nos hemos comprometido a construir 260.000 viviendas de las 600.000 que tiene pendiente nuestro país. Esa es la magnitud. Pero hay que decir las cosas como son, no alcanzamos 600.000 en 4 años. No, claro, sí, evidentemente. Y para eso necesitamos más técnicos en construcción, porque además están todos concentrados en algunos lugares. Y para eso el Ministerio de Vivienda lanzó el Plan Maestros y Maestras de la Construcción. Y nosotros le pusimos una cuota. Tiene que haber al menos 30% de mujeres que estén formando técnicas en construcción. ¿Por qué? Porque es un trabajo bueno, claro, que es independiente, podéis manejar tu horario, si vais a ser contratista después. Siempre hay pega, siempre hay pega en eso, y son buenos sueldos. Y estamos muy contentas porque no solo logramos el 30%, sino que logramos el 60%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno. Que cuando se les da oportunidades a las mujeres, sobre todo en regiones, las mujeres las toman. Entonces hemos logrado ir recuperando el empleo femenino, pero eso no quiere decir que hayamos solucionado todo, sino que volvimos recién a los problemas que ya teníamos
Antes de la pandemia. Claro. ¿Cuáles son esos problemas? La corresponsabilidad. No solamente la corresponsabilidad dentro de la casa, porque la mayoría en Chile de las jefas de hogar son jefas de hogar solas. Entonces, si les decimos, no, usted sabe que arréglese mejor dentro de la casa, en verdad no les estamos diciendo nada. Por eso hablamos de corresponsabilidad familiar y corresponsabilidad social. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Dentro del pacto fiscal que le hemos propuesto al país, hemos propuesto 2 medidas importantes para esto. Primero, Sala Cuna para Chile. ¿Qué es eso? Es que eliminemos el tope de 20 trabajadoras, porque eso quiere decir que se contratan 19 y el resto honorario o Sí, por en favor. negro. Eliminar el tope de 20 trabajadoras, compartir el derecho a sala cuna entre padres y madres, porque actualmente los padres no tienen derecho a sala cuna, y de repente la empresa en la que trabaja el papá puede ser una mejor opción para la familia, puede quedar más cerca, pero también porque a nivel profundo eso significa discriminación laboral para las mujeres, para todas, no solo para las que tienen hijos, porque a todas nos han preguntado en algún momento en una entrevista, ¿y usted piensa tener hijos? Y eso no es porque te preocupa nuestra vida familiar. No, claro, efectivamente les preocupa el Es hecho porque de que van a te tener ausentes. que pagar la sala cuna y el Además. ausentismo laboral, las licencias. Y si las compartimos con los padres, le damos más estabilidad a eso, y también, por supuesto, equiparamos los derechos hacia los padres, Claro. que si queremos hablar de corresponsabilidad, corre para los dos lados. Y en tercer lugar, para crear el fondo de sala cuna para Chile. ¿Por qué? Porque si vamos a aumentar la cantidad de personas que tienen derecho a sala cuna, tenemos que construir más sala cuna. Así Y las es. sala cuna no son infraestructura barata, y está bien que así sea, porque los niños se merecen, y las madres, los padres se merecen un lugar donde sepan tranquilos que su hijo o hija está bien. Que van a estar bien resguardados Así también. es. Entonces, eso respecto al pacto fiscal, sala cuna para Chile, y el otro que es la protección social para los cuidados. Chile es un país que envejece. Y Chile es un país donde por mucho tiempo, como dijo el presidente, se le ha cargado a las espaldas de las mujeres el cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas con discapacidad severa, los niños con trastorno espectro autista severo, y así. Un 20% de la población vive con algún tipo de dependencia, es decir, necesita algún tipo de ayuda para su día a día. ¿Cuál es el foco de esto? Queremos dedicarle 0,3% al menos del Producto Interno Bruto extra que se recaude con el pacto fiscal. ¿A qué? A crear un sistema de cuidado que tiene 2 tareas principales: apoyar a las cuidadoras, darles espacios de alivio. ¿Cómo se darían en concreto esos espacios de alivio? Los espacios de ministra? alivio actualmente ya funcionan con la red local de apoyo a cuidados, que hemos extendido a más de 90 comunas ya en el último año. Eran poquitas, ahora subimos 25 el año pasado y esperamos seguir expandiéndolo. ¿Y qué son? Esto yo lo digo con mucha gratitud porque fui cuidadora de mis abuelos. Se trata de apoyo domiciliarios para que las personas cuidadoras puedan descansar, porque nadie puede decir que cuidar a alguien postrado no es trabajo físico. claro. No, que un sí. trabajo Pero también porque estáis bastante 24/7, no salís y desatiendes tus exámenes médicos, tu vida social, y eso se va traduciendo también en problemas a futuro o en presente para las cuidadoras. Entonces, alivio a cuidadoras, para eso ya estamos empezando a construir 42 centros comunitarios de cuidado, que lo que buscan es que podamos compartir esa carga y dar espacio. El compromiso es llegar a 190 en todo el país durante este gobierno, y queremos crear el sistema de cuidado también para apoyar a las personas que tienen algún tipo de dependencia, pero que todavía, si las apoyamos, pueden tener autonomía. Porque si a una persona mayor no la ayudamos para que pueda tener quizás un agarre en su casa, se va a caer, va a quebrarse la cadera y ahí quedó. Claro. ¿Cierto? Si no les damos espacios para que puedan compartir, espacios amables, porque lamentablemente las personas mayores sienten que las desplazan de todos lados, también van a empezar a encerrarse, y con eso aumenta la posibilidad de las claro. demencias, la depresión, etcétera. Las personas con discapacidad, si no reciben ayudas técnicas, no se pueden desplazar, no pueden cumplir funciones del día a día. Y eso, además de ser su derecho, le recarga la mata Al cuidador o a cuidadora. las cuidadoras, que por inmensa mayoría somos las mujeres. Entonces, no es solamente un tema del Ministerio de la Mujer, también es un tema que estamos abordando con Desarrollo Social
con salud y más. ¿Por qué? Porque es también un tema de desarrollo. Nos hemos acostumbrado lamentablemente a esas noticias en que sabemos que una persona murió sola en su casa y nadie se enteró por días, porque no tenía quien lo cuidara. Entonces, cuando no hay familia, desde el rol público, y por eso hablamos de corresponsabilidad social, en Red podemos apoyar, porque lo contrario de eso es el abandono. Y las personas con discapacidad, lamentablemente, muchas veces cuando sus padres mueren, quedan en el abandono. Las personas mayores que no tienen, por distintos motivos, porque yo defiendo harto eso, que cuidar es ser cuidado es un derecho de las personas, pero no es una obligación de las mujeres. Exacto. Ministra, bueno, hay un tema también que es muy importante y generalmente en la historia de nuestro país, quizás del mundo, cuando las parejas se separan, generalmente es la mujer, no digo que mayoritariamente es la mujer quien se queda con los hijos, ¿no? Con el cuidado. Y así entonces el cuidado, también el tener que proveer alimentos, tener un techo, ¿verdad? Lo que merecen los niños y las niñas. Y pasa que por el otro lado, el hombre, ¿cierto? No está cumpliendo con su labor como padre en el sentido de las pensiones de alimentos, ¿no? Esto sucede, esto es un tema que lo hemos hablado el país completo. ¿Cómo el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género apoya de alguna manera, ¿cierto? ¿Cómo lo hace para que se puedan pagar las pensiones propiamente tal, ¿cierto? Y que las mujeres y los niños y las niñas también tengan esa protección de alguna manera. ¿Cómo lo logra? Así es, al igual que en el cuidado, el que es derecho de las personas cuidadoras, pero cuando no se cumple le cargamos la mata a las mujeres. Con las pensiones de alimentos ocurre lo mismo. Las pensiones de alimentos son un derecho de los niños y niñas. Es su manutención, su bienestar. Es lo mínimo para su bienestar. Pero cuando no se cumple con las pensiones de alimentos, quienes se ven más afectados no son solo los niños, sino también la persona que los tiene a su cargo, que en un 97% de los casos son las mujeres. Y eso quiero decir que no es solamente un problema del Ministerio de la Mujer, es un problema país. ¿Por qué? Porque esas mujeres se endeudan, se empobrecen, tienen problemas para trabajar, tienen que andar al 3 y al 4, y esos son problemas sociales que generan pobreza y por lo tanto un problema de desarrollo del país. Nuestro país tiene una trayectoria, una historia, y es bien latinoamericano eso de en nuestro país se le dice el niño guacho, ¿cierto? Esa era la cultura, hasta nuestro libertador lo era, Bernardo Higgins, ¿cierto? Le decían el guacho Riquelme, y siempre hubo mucha tolerancia a esto, mucho, tanto que hasta les tenemos un nombre medio chistoso, que es Papito Corazón. Claro. Tenía una cumbia ahí que era medio chistosa, qué sé yo. Y la verdad es que esto se ha trabajado por muchos años. Aquí no estamos inventando la rueda, pero estamos tratando de apalancar más avances. ¿Por qué? Porque la manutención de los niños fue algo que se estableció en la ley. Hablando de Elena Cafarina, fue una de las que trabajó en eso también como abogada, ya en los años 30 y 40. Y luego avanzamos mucho, pero hay un punto que no se quiere recordar tanto porque es medio vergonzoso para el país, que es que hasta el año 2005 los niños nacidos fuera del matrimonio tenían menos derechos que los niños nacidos dentro del matrimonio. Claro. Lo que se conocía como hijos ilegítimos. No reconocidos, claro. ¿Cierto? Los hijos no reconocidos. Y en el fondo esa ley lo que permitió, yo creo que es uno de los cambios culturales que en 50 años más vamos a decir, wow, aquí pasó algo, la ley de divorcio y la ley de que terminó con los hijos ilegítimos, y en el fondo ahí aumentaron mucho las demandas. Y tuvimos un momento de quiebre en la pandemia también. ¿Por qué? Porque gracias al trabajo de organizaciones de mujeres y de parlamentarias que las escucharon, yo ahí destaco por ejemplo a la Carol Cariola, que por supuesto es cercana políticamente a nosotros, pero siempre está ahí detrás de una. En ese momento, cuando se abrieron las posibilidades de hacer retiros, las organizaciones de mamás se movilizaron y las parlamentarias que las escucharon presentaron una moción, ¿se acuerdan? Para poder retener el retiro. A los papás, a los deudores de pensiones de alimentos. Eso generó que lo que nosotros sabíamos a nivel de saber popular o de familia, porque la verdad todos conocemos a alguien a quien le deben pensiones de alimentos, lo que estadísticamente significa que también todos conocemos a alguien que debe, que es la parte que es más otra cosa, claro, pero es complica, pero no teníamos números, porque esto en su mayoría no se demanda, el proceso es súper engorroso,
se desiste, y muchas veces no se cumplía. ¿Y qué generó esto? Y el número es bien impactante, 600.000 solicitudes de retención. Wow. Qué vergüenza. Los 2 retiros que pudieron aplicarse esto. Claro. 600.000. Y con esto quiero puntualizar que esos 600.000 son solo para quienes tenían el trámite al día, porque hay muchas que nunca habían demandado o ya pasó, digamos, ya terminó. La Sí. mayoría de edad también. O dejaron, ya en un momento dijeron, ¿sabes que ya no más? Y dejaron el trámite votado, entonces no alcanzaron 600.000 solo para las que lo tenían en regla. Y eso ocasionó un pago, una transferencia de recursos en las retenciones y los retiros que fue de $900 millones. O sea, esta solicitud de retención le generó a ustedes como finalmente una estadística, ¿no? Es decir, bueno, realmente pongámonos en el O sea, piso, ¿cuántos catástrofe. No a son? nosotros, porque yo creo que nobleza obliga, eso se vio en el gobierno anterior. Sí, Es importante claro, pero- reconocerlo. Y eso generó que se creara la ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, Perfecto. que se trabajó por la ministra Mónica Salaquet. Yo, digamos, somos de sectores políticos distintos, pero creo que nos hace bien reconocer cuando algo se hizo Una bien. emoción, súper. Y en el fondo la ministra Salaquet lideró la discusión en el Congreso del Registro de Deudores, y a nosotras lo recibimos ya a ley, pero a implementarlo. Aplicarlo, claro. Lo pusimos en marcha y no fue una puesta en marcha fácil, porque tenemos que hacer conversar a los notarios, los conservadores de bienes raíces, los municipios, el Servicio de Impuesto Interno, el Registro Civil, Muchísimas entidades que tienen que trabajar mancomunadas. relaciones exteriores a propósito de las visas y Claro. los permisos. Un montón de instituciones que las sentamos y establecimos un reporte de información. Entonces, desde octubre del año pasado, con 3 meses de incumplimiento continuo, o es decir, 3 meses seguidos de deuda, o 5 discontinuos, es decir, uno sí y otro no, se puede solicitar el ingreso del deudor al registro de deudores de pensiones de alimentos. ¿Y cuál es el objetivo del registro? El registro no es público, no es un muro de la vergüenza, porque la idea no es Apuntar, ¿no? apuntar, sino incentivar el pago, pero también por un principio que tiene que regir todas nuestras acciones, creo yo, que es el principio del bienestar superior del niño. Claro. En los datos de las demandas por pensión de alimentos están los datos personales de los niños. Y ellos no tienen No ninguna tienen, responsabilidad como para estar ahí expuestos. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, esto es un registro al que solo pueden acceder los funcionarios que tienen que cumplir alguna tarea al respecto. Por ejemplo, el señor de la Dirección de Tránsito del municipio, porque él tiene que denegarle la licencia de conducir, su renovación, al que esté en el registro. Ok. El funcionario del registro civil o del consulado, también corre para los chilenos en el exterior, que le tiene que denegar el pasaporte, la renovación del pasaporte, a quien esté en el registro. Ok. El funcionario del conservador de bienes raíces o de los notarios, quienes no pueden tomar razón, inscribir la propiedad, la venta de un bien A nombre de la persona. a nombre de la que persona tiene- deudora, si no se acredita que el pago va para el niño o niña. Esos son los funcionarios que tienen acceso, y ha sido impresionante cómo ha ido aumentando el número de deudores. O sea, digo, esto no es para alegrarse, pero No. nos va dando un volumen y... Uy, ayer salió el último reporte, no lo alcancé a leer, pero en el fondo estamos aumentando a volúmenes de 10.000 deudores mensualmente. Van entrando 10.000, más o menos, al mes, al Eso es registro. muchísimo, pero al menos ya se tiene un catastro de Sí. quiénes son estas personas y de cómo también poder llevar esta ayuda a quienes por Sí. años se han visto restringidos, digamos, económicamente por esta Y hemos visto, a mí me llegan un montón de en redes sociales, pero también contactos por parte de, no sé, ¿cómo se llaman? Las agencias de bienes raíces o de arriendo, que nos piden si ellos pueden acceder al registro. Para pueden. no arrendarle a Sí, un deudor. no pueden, porque no son funcionarios públicos y hay criterios estrictos de privacidad. Pero eso está ocasionando, por ejemplo, que ahora algunas inmobiliarias estén requiriendo el certificado de que no se es deudor, Ok. porque Ya. eso significa que tienes una deuda. Como Y- cualquier otra. Como cualquier o sea, otra deuda. Y eso exactamente. yo quiero destacar eso, porque eso significa que estamos asumiendo como país, es un cambio cultural, que esto es una deuda, no un favor.
es una deuda y por lo tanto debe contarse como deuda, debe implicar trámite y debe tomarse a la altura. Pero lamentablemente todavía eso no ha significado un mayor pago, solo de los más o menos 100.000 que ha habido en el registro, solo 8.000 han salido pagando. Ya. Porque para salir del registro hay que pagar o llegar a un acuerdo de pago. Okay. Que no es un acuerdo de pago de yo te pago 20 lucas y estamos. Como cualquier acuerdo de pago de una deuda, se debe pactar ante el tribunal. Perfecto. Serio y suficiente, y la otra parte tiene que aceptarlo. Ya. No se puede obligar. Esa es la única forma de salir del registro, sí. O si no pagando toda la deuda, Sí. ya puedes salir del registro. Llegando a un acuerdo, que es como repactar. Exacto, claro. O pagando. Entonces, tenemos 8.000 que ya han salido, que es bien poco respecto a la magnitud A los de 100.000, claro. más de 100.000 que han estado desde que empezó esto. Y por eso fue que el año pasado, a propósito de la discusión con el retiro, de la nueva discusión del retiro, yo quiero ser bien sincera, la posición del gobierno ha sido no más retiros, y creemos que ha sido la posición correcta, porque eso nos ha permitido que la inflación baje. Claro. Llevábamos 4 años de inflación claro. así, y este trimestre ya estamos en meseta, y esperamos que el último trimestre el país baje la inflación. Y eso ha conducido, por ejemplo, que el Banco Central, que es autónomo, baje las tasas. Claro. Eso es una buena noticia para todos. Pero sobre todo la inflación afecta a las jefas de hogar, a las mujeres, porque son ellas las que cuando van a un kiosco, o sea, al negocio del barrio y hacer la compra los próximos 3 días pueden comprar menos cosas. Exacto. Porque el dinero vale menos. Entonces, pero hubo una conversación ahí, dentro del Ejecutivo, con el ministro Marcel, que como ustedes saben está muy en contra de todos los retiros, y yo le dije, sí, pero tenemos una ventanita acá, que tiene que ver con las pensiones de alimentos. Entonces introdujimos un proyecto de ley, que es la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, que es un nuevo paso. Y ese nuevo paso que establece un mecanismo de pago directo. Sacando de ahí, de ese fondo. Puede ocuparse, en el fondo lo que se puede acceder es a las cuentas bancarias. ¿Ya? Y de repente cuando uno dice cuentas bancarias suena como que fuera para gente solo con mucha plata, pero Chile es un país súper bancarizado, sobre todo Todos después de la tenemos pandemia. La acceso, mayoría claro. tienen al menos la cuenta RUT, y de hecho hay muchos que no pagan pensiones de alimentos porque dicen, no, yo no tengo empleo formal, pero si uno accede a las cuentas puede ver que Los ingresos. por su oficio o pituto u otro, igual tiene ingresos y no los está acreditando ante el tribunal. Entonces, estamos accediendo también a los informales y su deuda de pensión de alimentos a través de el acceso a la cuenta bancaria. Y en último caso, porque es verdad que los fondos previsionales son para la previsión, en último caso de que no tiene nada, ni en APB, ni en ninguna parte. ni en fondo mutuo, ni tampoco en la cuenta RUT, o sea, de lo más bacán que de cuentas de altos recursos a la cuenta más básica, si no tiene nada, podemos, como mecanismo de último recurso, acceder a las cuentas previsionales individuales y retirar desde ahí, con límites. Mientras más cerca esté de jubilarse el deudor, menos se le puede retirar. ¿Por qué? Por un principio también de justicia tributaria. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser todos los chilenos y chilenas los que le financiemos la jubilación a ese una deudor persona, claro. a través de una pensión garantizada universal. Claro que Y el criterio del gobierno es que primero debe ser agotarse todas las instancias de pago con el patrimonio propio antes que pasemos nosotros a subsidiar a quien fue irresponsable. De todas maneras que sí, ministra, agradecerle el tiempo que nos regala a poder estar aquí, a poder hablar estas temáticas, a llevarlas evidentemente a los hogares quienes están en sintonía de tu conexión matinal. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. ministra. Son conversaciones súper necesarias y estamos aquí con los protagonistas, ¿no? Quienes están liderando aquello, y esperamos que sigan trabajando arduamente como están haciéndolo. Muchísimas gracias, ministra. Nosotros vamos a hacer una muy pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más de tu conexión matinal. No se muevan.